Hola, hola, apasionados de las series turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar y que quizás encienda un poquito la polémica, ¿eh? Prepárense porque vamos a hablar de esos momentos en las telenovelas turcas que nos hacen agarrarnos del sillón, esos instantes donde la familia mete su cuchara y decide, por supuesto, sobre el destino de nuestros queridos protagonistas, especialmente cuando hablamos de amor. Así que si eres de los que ama el drama, los giros inesperados y los romances imposibles, este es tu vídeo. Hoy analizaremos cómo la familia, esa institución que debería ser apoyo, a veces termina siendo la principal causa de crisis amorosas en nuestras series favoritas. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Dale clic al botón de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis y chismecitos turcos. Vamos a ello. Hoy vamos a explorar el lado más, digámoslo así, controlador de algunas familias en nuestras series turcas. Nos vamos a centrar en esas ocasiones donde, como en el título de nuestro vídeo, la familia de un protagonista parece tener más voz y voto que el propio protagonista en su vida amorosa. Y aunque obviamente no todas las familias turcas son así, en la ficción nos dan mucho material para debatir, reír y también para frustrarnos. Acompáñenme en este recorrido lleno de drama y, por qué no, un poquito de intriga. Asterisco asterisco Sencalcapm, el peso de las expectativas y los secretos familiares asterisco asterisco. Empezaremos con una serie que sin duda ha dado mucho de qué hablar, Sencalcapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en algunos países. Esta comedia romántica nos presentó a Eda y Serkan, interpretados por la adorable Hande Erçel y el guapísimo Kerem Bürsin. Desde el principio su química era innegable, pero su camino hacia el amor no fue un camino de rosas para nada. La trama gira en torno a un contrato de matrimonio falso que se convierte en algo más real de lo que ellos mismos esperaban. Y aquí es donde entra nuestra familia controladora en escena. Si bien la familia de Serkan no es exactamente la que impone una a Melisa literalmente, sí juega un rol crucial en las decisiones de Serkan. La presión por mantener su imagen de empresario exitoso, las expectativas de su madre, Aydan, con sus constantes intrusiones y juicios, y los secretos familiares que se van revelando a lo largo de la serie, influyen muchísimo en la relación de Serkan con Eda. Aydan, con su personalidad neurótica y sobreprotectora, constantemente interfiere en la vida de su hijo, buscando una pareja que se ajuste a sus estándares sociales, en lugar de aceptar la felicidad de Serkan con Eda. Además, el fantasma del padre de Serkan, con sus propios secretos y errores del pasado, añade capas de complejidad que afectan el presente y el futuro de la pareja. Y aunque al final encuentran su final feliz, fue un camino lleno de obstáculos y dudas creados, en parte, por la presión social y familiar, y las inseguridades internas de Serkan que muchas veces lo hacen dudar de sus sentimientos por Eda. Esta serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo la influencia de la familia, aunque no sea directamente en forma de imposición de un tercero, puede crear crisis y rupturas en una pareja. Además, la necesidad de Serkan de proteger su imagen y legado familiar lo lleva a tomar decisiones que hieren a Eda y los alejan momentáneamente. Los giros argumentales, la química entre Hande y Kerem y los momentos cómicos la convierten en una opción ideal si buscas entretenimiento ligero pero con mucho drama familiar. Un dato curioso es que la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla y se convirtieron en pareja durante un tiempo, lo que hizo aún más interesante seguir la serie. Y cómo nos gustaba verlos juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación añadió una capa extra de emoción para los fans, que veían un reflejo de la ficción en la vida real. El amor, el drama y la intriga también se extendieron a la vida de Hande y Kerem. Asterisco asterisco Karasevda, el yugo de la ambición y los matrimonios forzados asterisco asterisco. Ahora, vamos a sumergirnos en otro gran éxito, Karasevda, conocida también como Amor Eterno. Esta es una historia de amor trágica y apasionada entre Kemal y Nihan, interpretados por Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Aquí, la familia juega un papel aún más determinante en la separación de los protagonistas. La familia de Nihan, principalmente su padre, un hombre ambicioso y lleno de deudas, Vildan su madre y el hermano de Nihan, un hombre adicto al juego y con poco criterio, la obliga a casarse con Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso y obsesionado con ella. Este matrimonio forzado es el detonante de toda la tragedia en la serie. La imposición familiar aquí es muy clara y contundente.
Nian se ve obligada a sacrificar su amor por Kemal en aras de salvar a su familia de la ruina y los constantes chantajes de Emir. Su padre, incapaz de manejar sus problemas financieros, ve en el matrimonio con Emir una solución a sus propios problemas, sin importar el sufrimiento que esto cause a su hija. La serie nos muestra la desesperación y el sufrimiento que esta decisión conlleva para ambos, Kemal y Nian. Kemal, al ver a Nian casada con otro, decide dejarlo todo y partir, pero la vida tiene otros planes y los destinos de ellos volverán a encontrarse para que su amor renazca, aunque con mucha más dificultad. Kara Sevda es un melodrama puro donde el amor, el odio, la venganza y la ambición se mezclan de una manera magistral. Es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo la presión familiar y las expectativas económicas pueden destruir un amor verdadero. Además, la serie está llena de giros inesperados, actuaciones impecables y una banda sonora que te llegará al corazón, sobre todo en los momentos de mayor sufrimiento de los protagonistas. El villano Emir es uno de los más memorables de las telenovelas turcas, un personaje que despierta tanto odio como fascinación en los espectadores. Un dato curioso es que esta serie fue un fenómeno internacional, ganando el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017. Sin duda una joya que no te puedes perder. La fuerza de la historia y la intensidad de las actuaciones hicieron que Kara Sevda se ganara un lugar especial en el corazón de los amantes de las series turcas. ***, Erkay, tradición, venganza y un amor a prueba de todo ***. Sigamos con nuestra exploración y hablemos de Erkay, una serie que se adentra en el mundo de las tradiciones ancestrales y la venganza. La historia de amor entre Reyyan y Miran, interpretados por Ebru Şahin y Aknagzu, está marcada por un pasado lleno de dolor y resentimiento entre sus familias. La familia de Miran y específicamente su abuela, Azize, es la que controla toda la acción, moviendo los hilos para mantener viva la venganza contra la familia de Reyyan. Azize, la matriarca de la familia Aslan Bey, es un personaje maquiavélico y controlador, que manipula a todos a su alrededor para cumplir sus oscuros propósitos. Miran, criado bajo el influjo de su abuela y las mentiras del pasado, se acerca a Reyyan con un plan de venganza, pero termina enamorándose perdidamente de ella. Aquí, la imposición familiar es una tradición de venganza que ha pasado de generación en generación. Azize es un personaje muy poderoso y manipulador que no permite que nadie se interponga en su camino. Los conflictos familiares y los secretos del pasado son el principal obstáculo para que Reyyan y Miran puedan estar juntos, y cada intento de reconciliación es obstaculizado por la maldad y la manipulación de Azize. Erkay es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo las decisiones del pasado de la familia pueden afectar el presente y el futuro de las nuevas generaciones, creando ciclos de odio y venganza que dificultan la construcción de relaciones basadas en el amor y la confianza. Es una serie llena de drama, pasión y momentos muy intensos que te mantendrán pegado a la pantalla. Un dato curioso es que la serie fue grabada en la región de Mardin, en Turquía, un lugar con una arquitectura y paisaje impresionantes que le dan un toque mágico a la historia, transportándonos a un mundo lleno de tradiciones y contrastes. ***, lealtad familiar al límite y sus consecuencias ***. Cambiemos un poco de género y hablemos de Kukur, una serie de acción y drama familiar que se centra en una familia de mafiosos, los Koval, y su lucha por el control de un peligroso barrio de Estambul. La trama principal es la historia de Yamak, interpretado por Aras Bulut İnemli, quien regresa a su barrio para proteger a su familia de una nueva amenaza. Aunque en esta serie la familia es el núcleo central y fuente de apoyo, a veces las decisiones que se toman para protegerla, y la forma en que se aplican, también generan crisis. La lealtad a la familia es un valor fundamental en Kukur, pero esta misma lealtad lleva a los personajes a tomar decisiones cuestionables que tienen graves consecuencias en sus vidas personales y sus relaciones. Aunque las crisis amorosas no son el foco principal, el peso de las decisiones familiares y la lealtad a la familia influyen muchísimo en las relaciones personales de los protagonistas. La serie es relevante para nuestro tema porque muestra que la lealtad ciega a la familia, aunque tenga buenas intenciones, puede tener consecuencias negativas en las relaciones personales, generando conflictos y sufrimiento en los individuos. Además, Kukur destaca por sus escenas de acción impresionantes, sus personajes complejos y su trama llena de giros inesperados. Un dato curioso es que la serie tiene una gran influencia de la cultura de Estambul y la música es una parte fundamental de su identidad, creando una atmósfera única y envolvente. La banda sonora de Kukur se ha convertido en un elemento icónico de la serie, y ha sido reconocida y apreciada por los fans.
Asterisco asterisco Yark, secretos familiares y la búsqueda de la verdad asterisco asterisco. Ahora, vamos a una serie un poco más reciente que también aborda el tema de la imposición familiar, aunque de una manera diferente, Yark o Secretos de Familia. Esta serie es un thriller legal que sigue la historia de Ilgaz y Ceylin, dos abogados con personalidades muy diferentes que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que involucra a sus familias. Aquí la imposición familiar se presenta de manera sutil pero igualmente efectiva. Los secretos y las mentiras que las familias de Ilgaz y Ceylin han guardado durante años salen a la luz, poniendo a prueba su relación y su sentido de la justicia. Las familias de Ilgaz y Ceylin son un laberinto de secretos, mentiras y relaciones conflictivas que dificultan su labor como abogados y ponen en peligro su relación. La serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo los vínculos familiares pueden ser tanto una fortaleza como una debilidad, y cómo las decisiones de los padres pueden afectar la vida de sus hijos, generando conflictos y traumas que se transmiten de generación en generación. La serie es un thriller muy bien escrito con actuaciones impecables y una trama que te mantendrá al borde del asiento. Un dato curioso es que los actores principales, Kaan Urgankolu y Pnar Deniz, tienen una química impresionante en pantalla y lograron cautivar al público desde el primer capítulo. La dinámica entre ellos, la tensión romántica y la complejidad de sus personajes hicieron que Yark se convirtiera en una de las series turcas más comentadas y seguidas. Asterisco asterisco Kuzgun, venganza, amor y un pasado imborrable asterisco asterisco. Y por último pero no menos importante mencionaremos Kuzgun, una serie de drama y venganza que nos cuenta la historia de Kuzgun y Dila, dos jóvenes que fueron separados en la infancia y se reencuentran años después en circunstancias muy difíciles. La familia de Kuzgun, especialmente su padre, fue víctima de una gran injusticia y él regresa a Estambul para buscar venganza. La familia de Dila, por otro lado, está implicada en la tragedia que marcó la infancia de Kuzgun. Aquí la imposición familiar se presenta de la forma de un legado de venganza y secretos que afectan profundamente las decisiones y el destino de los protagonistas. Kuzgun se debate entre el amor que siente por Dila y su deseo de vengar a su familia, un conflicto interno que lo atormenta y lo lleva a tomar decisiones difíciles. La serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo el pasado de la familia puede llegar a moldear el futuro y cómo los conflictos familiares pueden poner a prueba incluso el amor más fuerte. Es una serie intensa, con actuaciones muy convincentes y una historia que te atrapará desde el principio. Un dato curioso es que los actores principales, Bararduk y Burcu Biricik, tienen una gran química en pantalla, lo que hace que la historia de amor entre Kuzgun y Dila sea aún más creíble y apasionante. La intensidad de sus actuaciones y la complejidad de sus personajes hicieron que Kuzgun se convirtiera en una serie que dejó huella en los espectadores. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por algunas de las series turcas donde la familia juega un papel fundamental en las crisis amorosas de nuestros protagonistas. Hemos visto cómo las expectativas, las tradiciones, los secretos, las imposiciones e incluso los legados de venganza pueden poner a prueba las relaciones más sólidas. Espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido, y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las series turcas. Como siempre les agradezco muchísimo por su tiempo y su pasión por las series turcas. Ahora, me gustaría leer sus opiniones. ¿Qué les parecen estas series? ¿Creen que la familia juega un papel demasiado controlador en estas historias? ¿Qué otras series agregarían a esta lista? Dejen sus comentarios abajo porque me encanta leerlos. Y antes de despedirnos no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando de sus series turcas favoritas.